Bienvenida María José, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas denominado Saberes que transforman la escuela en tiempos de pandemia, en el cual pretendemos relevar, reconocer la voz, la experiencia, las vivencias, los conocimientos, los saberes de los actores educativos en el actual contexto. Y nos parece muy relevante contar contigo en esta oportunidad porque justamente pretendemos relevar la experiencia de un territorio en particular, como es el Servicio Local de Barrancas, que reúne a las comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia, que además fue uno de los primeros servicios locales en constituirse. Por lo tanto, nos ha parecido muy interesante poder conocer la experiencia desde un nivel intermedio de lo que es el sistema escolar. Así que muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que queríamos conversar contigo es que nos pudieras comentar cuáles fueron las primeras acciones que desarrollaron, particularmente desde el área técnico-pedagógica, de la cual tú eres subdirectora, para dar continuidad a los procesos educativos, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros desafíos que ustedes enfrentaron en estos primeros meses de pandemia? Bueno, primero que todo, Gabriela, muchas gracias por la invitación para nosotros, porque represento finalmente a Barrancas, al servicio local. Es un placer y un gusto estar con ustedes contando nuestra experiencia. Te cuento que, bueno, nosotros teníamos para marzo ya todo planificado para dar ya marcha e implementación a todo lo que teníamos planificado, y vino, bueno, la crisis sanitaria. Y tuvimos que rápidamente pensar cómo comenzar a levantar acciones, ¿ya? Sin embargo, para levantar estas acciones nosotros teníamos que tener información respecto de nuestros estudiantes. Por lo tanto, hicimos un levantamiento de información de caracterización de nuestros niños. Vale decir, mandamos una encuesta a los establecimientos educacionales que trabajaron los profesores jefes con los apoderados, y básicamente tenía que ver con la conectividad que tenía el niño, si tenía un dispositivo tecnológico o no, si el niño contaba con apoyo en el hogar, etc. Y esa información la llamamos caracterización del estudiante. A partir de esa caracterización, nosotros lo que hicimos fue generar un plan de aprendizaje a distancia que respondía a las características de los alumnos de cada establecimiento. Por lo tanto, estos planes no eran iguales, eran muy distintos. Y nos dimos cuenta que cerca del 70% de nuestros niños, nosotros tenemos una matrícula cercana a 25.000 estudiantes, entre nuestros 54 establecimientos educacionales y 23 jardines, y nos dimos cuenta que cerca del 70% contaba con celular e internet, sabiendo que ese celular muchas veces podía pertenecer al padre o a la madre del estudiante y no necesariamente tenerlo el niño. El 40% de nuestros niños solamente tiene un computador, y cerca del 48% tiene un computador e internet en su casa. Y bueno, este plan de aprendizaje también lo fuimos nutriendo con algunas acciones que respondían justamente al levantamiento que se había realizado, y se implementó Classroom, sabiendo que todos los niños de educación media eran los que tenían acceso a internet o a un dispositivo tecnológico en su mayoría, y capacitamos a cerca de 354 más o menos docentes, y 4.000 estudiantes hoy día cuentan con cuentas electrónicas, con correos, y hasta la fecha, desde abril hasta hoy, desde el principio de abril hasta hoy, llevamos cerca de 800 clases virtuales realizadas, ¿ya? Y también, bueno, empezamos a mirar y nos dimos cuenta que había que utilizar mucho las páginas web de los establecimientos, el WhatsApp para mandar las cápsulas educativas, ¿ya? Ustedes saben que las redes sociales son gratuitas, YouTube, clases virtuales sincrónicas, entrega de textos, porque también, por ejemplo, hay sectores en donde es muy mala la señal, no hay conectividad. Sobre todo en Cerro Navia y en Pudahuel, en el sector de Peralitos, no hay mucho internet, es muy mala la señal. Por lo tanto dijimos, bueno, ¿qué hacemos con estos estudiantes que no tienen acceso a internet? Y empezamos rápidamente a comprar textos y a realizar material pedagógico para la entrega de estos niños. Y los establecimientos se organizaron para la entrega de las canastas Junaer, entregar también el material pedagógico de estos niños.
Bueno, y así se hicieron bastantes acciones, pero hoy día los planes de aprendizaje de todo el territorio son distintos porque responden a necesidades propias de sus niños. Eso es muy interesante, ¿no? Porque habla justamente de mantener el foco en los estudiantes, atendiendo a las particularidades, a las diferencias de cada quien. Por lo que tú nos comentas, claro, hubo todo un dispositivo para brindar conectividad, que efectivamente el proceso educativo no se interrumpiera. Pero muy probablemente, como ha sucedido en otros territorios, en otras comunas, los profesores, las profesoras, no estaban preparados para enfrentar esta nueva modalidad educativa. Entonces sería interesante si nos pudiéramos comentar cuál ha sido el apoyo, la preparación para los profesores y profesoras, probablemente también para los directores, asistentes de la educación, para los actores que debían hacer este acompañamiento, porque sabemos que es solo el acceso o solo la disponibilidad de tecnología, claro, no basta o no necesariamente es suficiente para la pertinencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sí, así es, Gabriela. No tan solo teniendo el recurso, nosotros íbamos a poder asegurar, obviamente, el aprendizaje de los niños. Por lo tanto, nosotros, estamos mandatados por ley a generar redes, ¿ya? Entonces, hubo un despliegue del equipo de mejora continua, que es quien acompaña los establecimientos educacionales, y asimismo las otras áreas también, y empezamos de lo básico. Cómo hacer una videollamada, hacer una reunión por Meet, por Zoom, etcétera, e invitar a los equipos directivos a esta nueva dinámica que para todos era nueva, ¿ya? Porque no estábamos acostumbrados. Y bueno, dentro de las redes que nosotros tenemos, rápidamente surgen las inquietudes de decir, ok, hay redes de lenguaje, matemáticas, historia, ciencias, y la red del lenguaje dijo, ok, ¿cómo enseñamos a nuestros niños el proceso lector o de escritura a través de una pantalla? ¿Cómo lo hacemos? Disculpa, ¿por quién están conformadas estas redes? ¿Quiénes integran estas redes? Las redes están conformadas por el equipo de la subdirección, profesionales y profesores, docentes o a veces UTP. Hay distintas redes, hay redes de docentes, hay redes de directivos, hay redes de encargados de convivencia, hay redes de duplas psicosociales, hay distintas redes y tienen temáticas distintas, ¿ya? Uh-huh. Y las redes tienen la particularidad y la virtud de que uno, como participante, puede exponer la inquietud de lo que quiere aprender, de lo que le gustaría. Ya se pueden compartir experiencias exitosas, etc. Entonces, dentro de esta red se enriqueció porque todo fue un proceso de esta crisis sanitaria, de esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje, de cómo cambiamos el paradigma. Finalmente es eso. Y bueno, estas redes empezaron a tomar mucha fuerza porque rápidamente el equipo de la subdirección tuvo que también buscar otras experiencias internacionales también y nacionales con respecto a cómo hacer el aprendizaje a través de una videoconferencia, las clases sincrónicas, después empezamos a hablar de aulas invertidas y empezamos a enriquecer nuestro vocabulario con términos y con conceptos que no conocíamos. ¿Ya? Y cómo los llevábamos a la práctica, porque finalmente era algo nuevo para todos. Y hoy en día se han levantado bastantes estrategias, ¿ya? Que han funcionado, que han sido muy enriquecedoras tanto para los estudiantes como para los mismos profesores. Eso en cuanto a las redes. Pero asimismo comenzamos a tener conversatorios. Ya los días viernes nosotros tenemos conversatorios en YouTube, ¿ya? En la página de desarrollo profesional docente, y nosotros lo que hacemos es poner un tema. Ya hemos hablado del decreto 67, educación a distancia y aula inversa, contención emocional, y hemos traído a expertos en la materia y qué es lo que ellos opinan con respecto a eso, pero además hemos invitado a docentes o asistentes de la educación a participar dentro de estos conversatorios y los profesionales del servicio local. Y eso ha sido tremendamente enriquecedor porque finalmente tenemos distintas miradas con respecto a un mismo fenómeno.
Ustedes son un equipo de trabajo, me imagino relativamente nuevo, ¿no? Por lo menos hace unos 2 años que vienen trabajando juntos. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional, para ustedes como equipo, ¿cuáles han sido los principales desafíos en este momento, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido la reconfiguración del trabajo desde el equipo del servicio local en el que tú participas? Sí, a ver, el equipo lleva ya este es su tercer año. Yo llevo con ello, asumí, gané concurso en octubre del año pasado, ¿ya? Es un equipo que ya lleva un tiempo trabajando juntos, ya está más bien consolidado, pero nunca nadie se había enfrentado a esto y nadie sabía que venía claramente. Y yo creo que el mayor impacto que hemos tenido nosotros como equipo, como subdirección ATP, ha sido lo emocional. Hemos tenido un desgaste tanto físico como emocional con respecto a las situaciones que están viviendo nuestros niños. Ya nosotros tenemos niños que no han comido durante días, tenemos niños que están pasando hambre, tenemos un cuerpo docente desgastado, cansado, tanto emocionalmente como laboralmente ha sido una tremenda carga. Eh, pero ¿quién contiene a esos equipos? Somos nosotros. Nosotros contenemos, nosotros apoyamos, nosotros vamos caminando al lado de los directores. Y eso ha sido tremendamente duro para nosotros porque también hemos tenido directores contagiados con COVID graves, hemos tenido familiares de nuestros funcionarios que han fallecido, y es un acompañamiento que nosotros hacemos, entonces tampoco nos podemos desligar de lo emocional. Y en cuanto a la carga laboral ha sido tremenda, porque no tenemos un horario de inicio ni un horario de término. Creo que, y no tan solo a nosotros, yo creo que a todos nos está pasando esto. ¿Y qué espacios de contención se han dado ustedes mismos como equipo, ¿no? Porque ustedes, claro, como tú cuentas, tienen una responsabilidad muy importante sobre la contención de los miembros de las escuelas, pero cómo se contiene al propio equipo, ¿no? Que también es un factor fundamental para poder seguir apoyando a Sí. las comunidades educativas. Sí, bueno, nosotros los días lunes y los días viernes tenemos nuestras propias redes también, ¿ya? Y nosotros tenemos un área de formación integral donde tenemos profesionales, psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, y de alguna manera tenemos espacio en donde podemos explayarnos, podemos un poco entregar nuestras inquietudes, y ya pronto vamos a realizar nosotros una jornada de autocuidado. Es fundamental, ¿no? Entendemos a partir de los elementos que tú nos comentas, claro, que han desarrollado diversas estrategias, no tanto en términos de desarrollar un trabajo colaborativo, que es justamente una instancia de aprendizaje a través de estos talleres, de estos conversatorios, del trabajo de las redes. También han desarrollado mucha innovación, ¿no? Justamente para ir cambiando, ir replanificando, ir enfrentando estos desafíos. Si nos pudieran sintetizar en 2 ideas fundamentales de los aprendizajes que han tenido en este tiempo. A ver, yo creo que, bueno, el primer aprendizaje es, claramente tenemos que cambiar nuestro paradigma que tenemos frente a la educación. Eso es claro. Esto está cambiando y creo que la pandemia que existe hoy día llegó para cambiar este paradigma de la educación, y este cambio yo creo que llegó para quedarse. O sea, lo que quiero decir, probablemente, es muy probable que tengamos que cambiar nuestra forma de enseñar, y los niños, la forma de cómo ellos van mirando su proceso de aprendizaje.
yo creo que esta dinámica no va a salir, no es esporádica, digamos, no es que se termine la pandemia y esto cambie. Muchas gracias por esta reflexión final. Yo creo que, como tú señalas, el cambio de paradigma es necesario en el sistema educativo, pero probablemente también en el resto de nuestra forma de vida, digamos, ¿no? Esta pandemia nos ha llevado justamente a reflexionar mucho más allá del sistema escolar y cómo hoy día requerimos seguir avanzando y transformando nuestras formas de vida y de relacionarnos en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Agradecerte mucho, María José, por tu tiempo, por tu voluntad, desearte también mucha fortaleza para seguir enfrentando este último periodo y también para seguir avanzando con mucha fuerza en el fortalecimiento de la educación pública, que hoy día es una misión principal del Servicio Local de Barrancas. Muchas gracias por acompañarnos, María José. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación.